Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buen día, mi nombre es Ivana Loncharich. Soy profesora de la Maestría de Finanzas y en Derecho Corporativo y también de programas de especialización en Derecho Corporativo de la Universidad de ESAN. Y el tema de nuestro LegalCast tratará sobre formas de colaboración empresarial en el contexto post-cuarentena. Tenemos un invitado, quien es Carlos Fernández Gay, profesor también de los programas de especialización de Derecho Corporativo de la Universidad de ESAN. Él es abogado, tiene una maestría en la Universidad de Buckingham, Inglaterra, y tiene más de 14 años de experiencia en temas corporativos y de inversión extranjera. Carlos es un experto en temas de colaboración empresarial, por eso lo hemos invitado el día de hoy. Como ustedes saben, estos contratos están regulados en la Ley General de Sociedades, pero yo lo voy a dejar a Carlos como experto para que nos explique en detalle. Y la primera pregunta que yo le haría a Carlos, primero saludarlo, darle la bienvenida por estar acá, y nos gustaría que nos cuente brevemente cómo se ha utilizado estas formas de colaboración empresarial en el Perú. Carlos, ¿cómo estás? Hola Ivana, gracias por la entrevista. Sí, si partimos por el antecedente que se ha utilizado con respecto a los contratos asociativos, en la Ley General de Sociedades estos contratos están regulados precisamente en la parte final, y si bien cuando uno habla de contrato asociativo, uno tiende a pensar en algo más general, porque cualquier contrato de colaboración o cualquier contrato de asistencia, de cualquier convenio que tengan dos empresas parecería ser algo colaborativo o asociativo. En la Ley General de Sociedades se regularon dos tipos de contratos específicos. Uno que es el contrato de consorcio y el otro que es el contrato de asociación en participación. De la forma que están regulados, el contrato de consorcio tiene la premisa en que dos o más partes se unen para realizar una actividad específica, siendo responsable cada uno de la actividad que realiza. Por ejemplo, si yo me asocio con alguien para vender algo y distribuirlo, pero yo solo me encargo de la distribución, yo seré responsable de la ejecución y todo lo que implique la distribución de determinado producto, mientras mi contraparte será responsable y responderá por la producción de los productos. De esta forma, nos dividimos las obligaciones y respondemos por las obligaciones. Una característica no solo de este contrato, sino en general de los contratos asociativos regulados en la Ley General de Sociedades, es que no crean una persona jurídica, es decir, no crean una nueva empresa. Nosotros podemos celebrar este tipo de contratos sin temor a constituir una nueva persona jurídica o que parezca que ha nacido de una persona jurídica. Si nosotros no hacemos... tienen que estar por escrito, ¿no, Carlos? De todas maneras. Sí, la norma indica la formalidad que estén por escrito, pero no pide ninguna formalidad adicional. Entonces, okay, no hay un registro, no hay escritura pública obligatoria, esas condiciones. Y de los contratos, de los diversos contratos que hay en el Perú, ¿cuál es el que se ha utilizado más? ¿En qué contexto, no? ¿En qué sectores empresariales han utilizado, por ejemplo, no sé, el contrato de consorcio, el joint venture? ¿Cuál es el más utilizado? Van a variar dependiendo de las actividades, pero efectivamente el contrato de asociación en participación ha sido muy utilizado para propósitos de construcción. Es un ejemplo muy común cuando las familias vendían sus casas para propósitos de levantar un edificio. Estas personas que tenían una casa con una buena ubicación y querían levantar un edificio, era muy común que celebren contratos de asociación en participación en donde uno se encargaba de la gestión y ellos aportaban el inmueble que tenían y luego se repartían los dividendos del proyecto. Ah, perfecto. Es una buena aclaración. Ahora, hablando, ¿no?, en el contexto actual que estamos en crisis, a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te imaginas el proceso post-COVID, ¿no? Y en ese contexto, ¿no?, porque nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y en ese contexto de cómo tú te lo imaginas, ¿cómo te imaginas también que van a resurgir este tipo de contratos de colaboración empresarial? A ver, me imagino que el evento que va a ocurrir es que mucho empresario va a tratar de entender cómo se va a mover el mercado en base a ensayo y error. Lo estamos viendo en la práctica, hemos visto empresas que tenían una actividad muy específica uniéndose con otras que en principio no eran necesariamente del mismo rubro. Vemos empresas del rubro retail
que se han unido a empresas de conveniencia para propósitos de ampliar los locales que tienen de distribución, y hemos visto empresas que se han transformado y que probablemente se tengan que aliar con otras empresas para perfeccionar su giro. Y esta novedad, este ensayo y error en la búsqueda de aliarse con empresas para ver hacia dónde tiende el mercado, creo que va a tener la particularidad que los contratos van a tratar de precisamente entender que son ensayos, que son experimentos, no son contratos vistos a futuro o exclusivos, sino por el contrario, van a ser alianzas que busquen ver si efectivamente la tendencia comercial está yendo por ese lado y en base a eso tomar una decisión. Lo inusual de este evento es que normalmente estos contratos son considerados para fines específicos, para propósitos muy puntuales, teniendo cada persona jurídica su propia finalidad y su propio objetivo. Pero en este evento en el que vivimos, ocurre que muchas empresas ya no pueden hacer la actividad que hacían y solo van a poder hacer una actividad comercial mediante estos convenios. Entonces, esto de para propósito específico, para muchos va a variar porque no va a ser específico, sino va a ser su actividad general. Ese es un cambio importante. Excelente. Y en este contexto, ¿no?, de ensayo, prueba, error, si las empresas deciden optar por este tipo de contratos, ¿las normas tributarias son suficientemente claras al momento de tributar? O sea, si dos empresas se juntan, ¿no?, para hacer un contrato de consorcio, por ejemplo, el tema tributario es claro de quién tiene que tributar qué, porque no son personas jurídicas. Sí, si bien no soy experto en el tema tributario, las normas para el tratamiento de este tipo de contratos asociativos, en general contratos de joint venture y de colaboración, están ya reguladas bajo norma tributaria, entendiendo que cada parte, una vez que reconozca su régimen y aplique a las condiciones y beneficios de cada régimen, sabrá y estará obligado a cumplir con las obligaciones tributarias que tenga. Qué bueno, ¿no? Eso es muy bueno que lo sepan las diferentes personas, empresas, porque a veces hay figuras jurídicas que por el lado tributario pues no hay claridad y a veces también eso desanima un poco para utilizar este tipo de contratos, pero si los temas tributarios están claros, yo creo que es una buena opción. Ahora, como experto, cuando hablamos de este tipo de contratos se utiliza mucho el tema de colaboración y competencia, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco qué significa este término para que todos entendamos? Sí, este término está pensado más enfocado para micro o pequeñas empresas que ante esta crisis, si bien en algún momento en el mercado eran competidores, debido a la necesidad empiezan a cooperar. Por eso el término competencia hace este juego de colaboración y competencia, desde ese juego con estas palabras. Porque, por ejemplo, si una empresa se dedicaba a vender textiles en el rubro de gamarra y va a estar cerrado por muchos meses o ya este tiempo le ha perjudicado su negocio, tal vez les sea interesante aliarse con las otras personas que anteriormente eran su competencia para propósitos de invertir en una página web, para propósitos de invertir en un sistema logístico que les permita seguir vendiendo o abrir tiendas en otros locales en donde sí les permitan vender. Pero el propósito de la cooperación en este caso hace que estas partes reduzcan sus riesgos y reduzcan su inversión, que es lo que no quieren. Este tipo de cooperación también la podemos ver en general en cualquier empresa que se anime a abrir un nuevo rubro y no quiera asumir el 100% de esa responsabilidad, por lo que siempre va a ser mejor aliarte o con una persona que ya conozca esta actividad y se le hará un porcentaje de las ganancias, o que también participe en la inversión y reduzcan riesgos. Y esto tú lo podrías pensar como una de las grandes diferencias entre los contratos que anteriormente se daban, es decir, este tema de juntar a competidores, ¿no?, para hacer estas formas de colaboración empresarial. ¿Era muy común antes o esto se va a dar ahora por esta crisis que estamos pasando? Nuevamente, como estaba enfocado para pequeñas y microempresas, ya se venía dando, ya en Gamarra ya empezaba a existir este concepto de hacer una tienda multimarcas que albergue a varias mini tiendas o tiendas que estaban en ese local para que puedan moverse en otros sectores y en otros mercados. Por supuesto, lo que va a ocurrir o lo que se cree que va a ocurrir como consecuencia de esta situación es que estas actividades se van a reforzar, van a crecer y por supuesto se van a volver más comunes para propósitos de nuevamente estar en esta prueba y ensayo para entender hacia dónde se mueve el mercado. Ok. ¿Y cómo crees que influye la actuación del gobierno, ¿no?, en la implementación de estas formas de colaboración empresarial? ¿Cuál debería ser el rol del Estado para acompañar a estos empresarios, a estas personas, a estos emprendedores? La mayoría de estas
transacciones, estos acuerdos que se están dando, en principio no necesariamente van a tener que ajustarse a los términos que establece la Ley General de Sociedades, pudiendo crear contratos no nominados, simplemente de colaboración, en donde establezcan criterios y términos muy particulares para cada uno, partiendo de la particularidad del escenario en el que vivimos. Así que por el lado del gobierno, fuera de hacer que las obligaciones puedan ser ejecutadas en base a cumplimiento del Poder Judicial en caso de incumplimiento, yo diría que mejor no regularlo de una forma que limite la creatividad de los empresarios, sino que precisamente ellos mismos empiecen a crear sus propios acuerdos para necesidades muy específicas y sean más libres de ver cómo pueden jugar con estas herramientas jurídicas más que regularlas en algo específico. Al comienzo de la entrevista comentábamos que este tipo de contratos estaban regulados en la Ley General de Sociedades y también nos comentabas que ya existen normas tributarias, ¿no?, donde cada participante puede saber claramente qué tributos debe asumir. ¿Existe alguna otra ley especial que regule este tipo de contratos? No, los contratos asociativos están regulados en la Ley General de Sociedades. Y fuera de eso, por supuesto, los que no se sometan a ese tipo de contratos serán contratos de colaboración que se regularán por el Código Civil y por la voluntad de las partes. Nuevamente, ellos pondrán las condiciones que crean que en el mercado les ayude y en base a eso se distribuirán los beneficios que pueda dar esta operación si es que tienen resultados positivos, si es que no se repartirán las pérdidas. Carlos, ¿alguna reflexión final sobre el tema? ¿Alguna recomendación para mitigar los riesgos a los empresarios, a las personas que decidan utilizar este tipo de contratos? ¿Qué les recomendarías? Les recomendaría que ante la necesidad es entendible que todo empresario va a empezar a escuchar de nuevos giros comerciales, nuevas ideas para desarrollar, utilizando los activos, el conocimiento, la clientela y demás, infraestructura que tenga para hacer un nuevo negocio. Le recomendaría, no obstante, considerar que él no es el único. En un proceso regular hay empresas que entran en crisis y es un problema de la empresa. En este contexto tan particular, somos muchos los que estamos en este dilema. Entonces, seguro que va a haber una contraparte, alguien parecido que tenga exactamente su mismo problema. Y tal vez, mediante la alianza con estas empresas y buscar los colaboradores que conozcan de los nuevos rubros a los que quieran ir, estos acuerdos podrían reducir los riesgos que tiene todo empresario al emprender un nuevo negocio, sobre todo uno que no conoce. Excelente. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Hemos aprendido un poco más sobre las formas de colaboración empresarial en el Perú. Ha sido muy didáctico y agradecemos tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes y gracias por invitarme y espero que la iniciativa se desarrolle y cada vez más personas estén atentos a estas entrevistas. Excelente, gracias. Y los invitamos a todos ustedes a que sigan escuchando los Legal Cast que está organizando la Universidad de San. Muchas gracias y hasta pronto. Legal Cast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.